Amigos, pues ya estamos con nuestro médico aquí en casa, en su casa, y el día de hoy está con nosotros el doctor Jorge Barrera Bobadilla y nos va a hablar un tema muy importante, muy interesante, sobre todo para las mamás, igual las que son primeristas, también para las que ya han tenido otros niños, pero para que estén al pendiente. Es complicaciones del parto prematuro. Bienvenido, doctor, un gusto como siempre tener a especialistas de su altura del ICEMI. Muchas gracias. Doctor, pues platíquenos, ¿qué podríamos definir como un parto prematuro? Bueno, debemos de considerar primero lo que es normal. Un embarazo normal debe de durar 9 meses solares, 10 meses lunares o 40 semanas. Es decir, nosotros tomamos en cuenta como ginecólogos la duración del embarazo en términos de semanas. Un embarazo de menos de 36 semanas y 6 días es prematuro. 36 semanas, 6 días 6 prematuro. Días. De 20 semanas, un día a 36.6 es prematuro. Y esto representa no solamente un problema físico de la mujer embarazada, sino el impacto al nacer de un recién nacido prematuro a nivel familiar, a nivel social, ¿no? El impacto en él mismo, en su crecimiento posterior. Un bebé que nace prematuro no tiene las mismas capacidades fisiológicas ni anatómicas que en un bebé normal, de término. Entonces se enfrenta a muchas complicaciones que son manifiestas desde que nace el bebé. Por ejemplo, problemas de respiración, ¿verdad? Que es el principal problema que un bebé puede tener al nacer. Problemas de respiración, que no puede respirar completamente, no satura el oxígeno, etcétera. Entonces, ese bebé, como consecuencia del problema respiratorio, tiene otras complicaciones o puede tenerlas. Por ejemplo, problemas de inmadurez a nivel cerebral, como la hemorragia ventricular a nivel cerebral, problemas digestivos, ¿verdad? Como la enterocolitis necrotizante, problemas de ceguera, de sordera, la retinopatía del recién nacido prematuro, por prematurez, también se manifiesta. Entonces son problemas que van a impactar en su vida futura, ¿sí? Y debido a eso es la importancia de prevenir o de manejar adecuadamente el embarazo pretérmino. Y ¿verdad? justamente iba a esa pregunta, ¿cuáles son las causas de un parto prematuro? Y también, ¿cómo lo podemos evitar? Sí, cuando hablamos de causas del embarazo prematuro, debemos de considerar que hay algunas causas que podemos manejar, otras que no podemos manejar. Y si las definimos en dos términos importantes, uno es el embarazo prematuro, que se manifiesta espontáneamente. Parto prematuro, ¿verdad, doctor? Sí, parto prematuro que se manifiesta espontáneamente, ¿no? El embarazo prematuro que da origen a un bebé recién nacido prematuro. Pero el otro término que debemos de considerar también es el que es espontáneo y el que es inducido. Por ejemplo, una mujer que tiene complicaciones del embarazo, hipertensión, preeclampsia, que comprometen la vida de la mamá, tenemos que a veces provocar que nazca el bebé antes de tiempo. Okay. ¿De acuerdo? Y entonces nos enfrentamos a dos tipos diferentes. Sí. El espontáneo se debe generalmente a infecciones. Y las infecciones más comunes son las infecciones urinarias, que se van complicando, las infecciones cervicovaginales, que van ascendiendo durante el embarazo y pueden llegar a donde está el bebé, ¿verdad? A las membranas amnióticas, al útero. Y eso desencadena el trabajo de parto prematuro. ¿De acuerdo? Doctor, pero por ejemplo, en cuanto a alimentación o cuidados que tiene que tener la mamá para poder, pues digo, a veces sucede, a veces no está dentro del control de la mamá, pero si hay algo que pueden hacer las mamás que ahorita nos están viendo, que están pensando en embarazarse, ¿qué podrían hacer? ¿Qué Primero, podrían comer? ¿Cómo podrían cuidarse? La sugerencia más importante que debemos de hacer como ginecólogos y como cuidadores de la salud es que toda mujer que se va a embarazar debe de recibir una consulta, por lo menos, antes del embarazo. Okay. Para hacer estudios, para decirle, ¿sabe que su dieta debe ser una dieta bien saludable, ¿verdad? Con proteínas, con carbohidratos en cantidad suficiente, en grasas adecuadas, etcétera.
calcular la dieta, los ejercicios que puede hacer, que físicamente esté en condiciones de estar embarazada. Claro. Una vez que se diagnostica todo y su estado bien, se debe de permitir el embarazo o sugerirle qué tratamiento debe de llevar antes de embarazarse. Y el embarazo, durante el embarazo, debe de tener por lo menos 8 consultas de vigilancia. Si son más, Una cada mes, digamos. por decir una cada mes, pero si son más, sería lo adecuado, ¿verdad? Al final se deben de tener 2 consultas por mes y finalmente ya casi para nacer el bebé, 1 por semana. En caso de que ya se tenga el embarazo, ¿cuáles son los signos o los síntomas que podrían indicar que puede tener algún parto prematuro? Qué buena pregunta, esa es muy buena pregunta. Uno de los síntomas iniciales es la contractilidad uterina, el endurecimiento del útero. Cuando hay más de 4 contracciones en 20 minutos, la mujer puede tener ya un trabajo anormal del parto. Si son 8 contracciones en 60 minutos, ya podemos establecer que hay un trabajo de parto prematuro. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un primer dato. Otro dato importante es la expulsión de moco por vía vaginal. Ese es otro dato que pudiera sugerir trabajo de parto prematuro. Pero el estudio del trabajo de parto prematuro se debe de hacer en 3 vertientes. Uno, que es el clínico, lo que nos dice el paciente, los síntomas que manifiesta, los signos. Y otro, el estudio de laboratorio. El laboratorio hay un estudio, una prueba muy precisa, muy específica, con muy buena sensibilidad, que es la detección de fibronectina fetal. Eso se puede hacer por laboratorio. Y por ultrasonido, que sería el estudio de gabinete, se puede determinar la longitud del cuello uterino. El cuello uterino nos dice si puede haber alguna probabilidad de parto prematuro o no, cuando hacemos estudios seriados. Por eso la importancia de La ir importancia. a la visita al médico. Doctor, ya nos tenemos que ir, nada más me gustaría cerrar con esta pregunta porque justamente la estaba platicando el día de ayer con un también especialista como usted. ¿Por qué es más peligroso el oloctomecino que el 7-mesino? Bueno, a nivel pulmonar hay una sustancia que se llama surfactante. El surfactante pulmonar del feto tiene mayores cantidades a los 6 meses que a los 7 meses. Y a los 7 meses más que a los 8 meses. Entonces, si un bebé nace con una cantidad adecuada de surfactante a los 7 meses, tiene más facilidades de ventilar, de respirar. A los 8 meses disminuye un poquito. Entonces, la capacidad pulmonar disminuye. Qué interesante está eso. Es muy interesante. Sí. Doctor, pues muchísimas Lástima, gracias. fue muy Muy poquito interesante el tema. Sí. Yo creo que ahí en casita les sirvió muchísimo y espero que hayan anotado igual cualquier pregunta para su doctor. Sí. Muchas gracias, Estoy a la esperamos orden. que venga pronto a visitarnos, seguramente con muchas preguntas y muchos más temas, ¿verdad? Aquí es Con su mucho casa. gusto. Es su Y casa. agradecemos mucho a los especialistas del ICEMIN. Muchas gracias.